Muy bien, ahora continuamos con esta serie de instrucciones de cómo poder interpretar la Biblia y ahora vamos a estudiar lo que es la historia de la hermenéutica, cómo surgió y hemos hablado de 5 periodos en la cual la historia de la iglesia cristiana se ha dividido y podemos mencionar cada uno de los casos, ustedes se darán cuenta cómo la falta de la influencia de una hermenéutica, de una ciencia tan exacta para cómo poder interpretar correctamente la Biblia, no existía en ese tiempo y cómo cada uno de los periodos sufrió para hacer cuestiones tan grandes y tan fuertes en contra de lo que es el pensamiento de Dios. Esto no es una información tan grande, tan compleja, en la cual tomará horas o incluso días a través de explicarles esto. No, realmente lo hemos concretado, lo hemos resumido para que en un video muy corto se pueda absorber lo mínimo, tener la idea de qué es lo que pasó para poder entender bien los conceptos actuales. Muy bien, vamos a iniciar con el primer periodo. ¿Cuál es el primer periodo? El primer periodo es acerca de los judíos, cómo ellos interpretaron la escritura, el Antiguo Testamento, antes de la era precristiana, cómo ellos se acercaban para entender acerca del Mesías, y por eso no entendían completamente cuándo había de venir el Mesías, porque ellos tenían su concepto diferente. El segundo punto es cómo los intérpretes del Nuevo Testamento, ya me refiero a los apóstoles, a la iglesia primitiva, interpretó la palabra de Dios. El tercer periodo es cómo interpretaron los personajes del siglo III al siglo XV, cómo ellos interpretaron la palabra de Dios. Y cómo ahora el cuarto grupo se clasifica de los intérpretes del siglo XVI al siglo XIX. Y el último grupo también vamos a ver acerca de los intérpretes del siglo XX, cómo ellos fueron afectados y ustedes se darán cuenta en cada uno de los periodos porque hablaremos brevemente de ellos, pero con información tan reducida para que ustedes se den cuenta de cómo cada uno de ellos fueron influenciados. El primer grupo es el grupo de los judíos de la era precristiana, cómo ellos interpretaron las escrituras, cómo se acercaron a la palabra de Dios y la hermenéutica. Y decimos que los judíos fueron altamente influenciados por la cultura griega y se dividieron básicamente en 3 escuelas de interpretación. Lo que es la interpretación alegórica, la interpretación rabínica y lo que es la interpretación literal. Y a continuación les explicaremos brevemente qué comprende cada una de ellas. Primeramente, la interpretación alegórica es la interpretación donde los personajes o eventos de la Biblia se representan o simbolizan con ideas y conceptos. Eso es lo que hacían los intérpretes de la alegoría, intérpretes alegóricos. No que quiere decir que así se estudie, los vamos a ir dando cuenta de cómo se hace. Esta escuela nació en Alejandría, fundada en un pequeño pueblo egipcio en el año 331 a.C. por Alejandro el Grande o Alejandro Magno. Se convirtió en un importante centro de la civilización helenística y permaneció como la capital de los periodos helenístico, es decir, del periodo griego, del romano y del bizantino. Este método enseña que cualquier parte literal no deberá ser aceptada. Solo lo intelectual, lo ético, lo moral debe ser descubierto por la alegoría. Eso no es cierto, hermano. La alegoría como lenguaje bíblico es válido, pero no es válido cuando usamos esta interpretación alegórica. ¿Cuándo es una interpretación alegórica, hermanos? Por ejemplo, cuando leemos el Evangelio de Jesucristo según San Juan y el pasaje donde habla de pescadores, habla de una red, habla de una barca y simbolizamos todo. La red simboliza esto, los peces representan esto, el mar representa esto, la barca representa esto. No, hermanos, debémonos cuenta porque sí hay alegoría en la palabra de Dios, pero debemos detectar la correcta y aplicarla, porque también hay pasajes donde es literal y la barca es una barca
La red es una red y simplemente Dios está hablando de un milagro o de una multiplicación de los peces para demostrarnos que son pruebas señales de que Jesús es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Muy bien, vamos ahora al punto 2, que insisto que es acerca de la interpretación rabínica. Esta escuela rabínica de interpretación tiene una fuerte raíz en el judaísmo con el rey Josías, según segundo de Crónicas 34, pero con Esdras tiene un fuerte punto de partida alrededor del año 458 a.C. Con la interpretación rabínica emerge un nuevo personaje, el escriba, quien sería la figura más importante en el periodo de la después de la cautividad. Esdras y los escribas establecieron la gran sinagoga. Hay que destacar que la responsabilidad principal de Esdras no fue ser intérprete de la ley, sino tutor, un profesor al pueblo de Dios de cómo realmente se tenía que vivir la palabra de Dios. El gran anuncio de la ley oral destruyó la ley de Dios. La ley oral era el mal resultado de la palabra de Dios mal interpretada. Y la ley oral eran conceptos tan sencillos, pero a la vez tan sin sentido, porque era, por ejemplo, como cuando le decían a Jesucristo, la ley dice que está escrito de que los discípulos, tus discípulos no pueden comer si tienen las manos sucias. Y mandamientos tan sin sentido, que realmente lo que hacían era imponer al pueblo una carga que ni aun los propios fariseos podían llevar. Y lo que era la ley de Dios, de no matarás, honra a tu padre y madre, honra a tu Dios principalmente, el pueblo de Dios completamente lo desconocía. Vamos a hablar ahora acerca de la tercera parte, lo que es la interpretación literal. Cómo este grupo de judíos interpretaba literalmente la ley. Este método no tiene muchos seguidores. Los intérpretes de esta escuela fueron considerados como de clase inferior e inmadura. Así se catalogaban los judíos entre sí, porque no usaron la interpretación alegórica, que era la más reconocida. Los saduceos fueron los únicos que utilizaron este tipo de interpretación. La interpretación rabínica, así como la interpretación literal, se desarrolló en Palestina. Muy bien, ahora continuamos con el segundo grupo de la historia de la iglesia sin hermenéutica y vamos a hablar acerca de los intérpretes del Nuevo Testamento, cómo los apóstoles, la iglesia primitiva, fueron los que, cómo desarrollaron ellos la interpretación de la Biblia. Los autores del Nuevo Testamento se enfocaron a interpretar la persona de Jesucristo, y la cristología fue el resultado de la enseñanza de la persona fundadora de los cristianos, que fue nuestro Señor Jesucristo. Cuando Mateo escribió su evangelio, él utilizó un principio hermenéutico que fue un nuevo concepto en su tiempo. Él usó mucho la expresión para que se cumpliese. ¿Qué quería decir con esto? Que así como estaba revelado en el Antiguo Testamento, se estaba cumpliendo en los días que Cristo estaba desarrollando su ministerio. Y este tipo de expresiones se usan en su evangelio 12 veces. De acuerdo con Mateo, en el Antiguo Testamento solo puede ser entendido cuando se cree que lo único que Dios quiere es bendecir a la humanidad y a Israel. Y esto solo puede hacerse por medio de Jesucristo. Él utilizó la tipología y la alegoría que muestra una influencia de la ciudad de Alejandría. Pedro interpretó a Cristo como la piedra angular. Pablo enseñó la preexistencia de Cristo, en quien en él habita toda la plenitud de la deidad. Para Juan, Cristo fue el Logos eterno y el gran yo soy. Y el Logos se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito. Ahora pasemos a hablar acerca del tercer grupo, los intérpretes del siglo III al siglo XV, y vamos a ver cómo este grupo fue influenciado
cómo se acercaron a la palabra de Dios no teniendo una importante herramienta como lo es la hermenéutica. Fíjense, este es el momento del Nuevo Testamento donde estaba circulando y era estudiada por la mayoría de las iglesias en la ciudad de Alejandría, Antioquía de Siria y Roma. En Antioquía surgió una escuela de interpretación que era la parte opuesta a la ciudad de Alejandría. En los 3 primeros siglos es cuando surgieron las peores herejías de la historia de la iglesia cristiana, hermanos. Fíjense, surgió la herejía del arrianismo. No sé si hayan oído ustedes hablar de este término, pero es muy sencillo. Viene este término de Arrio porque fue un teólogo. Dice, es la enseñanza teológica atribuida a Arrio, que en el año 250 o al 336 después de Cristo, que él era un cristiano, era un presbítero, era un diácono, alguien que servía en la iglesia de Alejandría. Y él menciona que Dios el Padre con el Dios el Hijo, la relación que tienen entre ellos Dios, dicen, Arrio afirmó este concepto que el Hijo de Dios era una entidad subordinada, o sea que nunca fue mayor que el Padre. Entonces, este fue un concepto erróneo que se fue desarrollando en esta época. Y continuaremos viendo herejías tan grandes como el docetismo. El docetismo viene de la palabra griega dokein, dokesis, que significa aparición fantasmal, y menciona que el concepto de Cristo, lo que él pasó históricamente con sus apóstoles, sus vivencias, sus enseñanzas, lo que decía este grupo era que todo eso era una mentira, que era como una apariencia sin realidad realmente. Y lo peor de todo es que en ese tiempo la gente fue influenciada en gran manera y creían verídico este concepto porque venía de siervos de Dios de gran renombre con influencia y que podían influenciar con sus enseñanzas a mucho pueblo, y sobre todo que ellos no tenían el acceso directo a lo que era la escritura, la palabra de Dios. También surgió la herejía de sabelianismo. Y fíjense, Sabelio, ¿quién fue? También fue un siervo de Dios, es alguien que conocía o que decía servir a Dios, pero que realmente tenía un desconocimiento tan pleno de la escritura que fíjense lo que él enseñó. Sabelio enseñó que Dios es indivisible. Este es un concepto muy literal. Dios es uno, es un concepto súper literal. Que el Padre, que el Hijo, que el Espíritu Santo son 3 diferentes manifestaciones de la misma persona divina. O sea que es un concepto opuesto a lo que creemos nosotros como trinitarios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Son 3, pero son 3 personas en un mismo Dios. Esto él fue lo que enseñó en el año, antes del año 1053. Y fíjense cómo hasta la actualidad tiene repercusiones, porque este es el concepto que ahora conocemos como unitarismo, donde la gente dice, es que es un solo Dios. La Biblia dice en Deuteronomio 6:4, oye Israel, nuestro Dios uno es, y dice literalmente es uno, o sea que es indivisible, y no está mencionando la palabra de Dios que es uno, está diciendo que Él es único, que es el momento histórico en el que se presentó, son conceptos diferentes y que lo hablaremos, lo enseñaremos en su momento correcto. Ahora vamos a hablar del cuarto periodo de la iglesia y veamos cómo eran los intérpretes del siglo XVI al siglo XIX. Estos son números romanos que quieren decir el 15 y el 19 y son números romanos, y así es como en la historia se dividen los grupos de la iglesia, cómo se enumera la influencia de los números romanos en nuestra cultura ha sido tan afectada, y debemos aprender cómo se leen los números, hermano. Vamos a ver cómo los intérpretes de ese tiempo lo hicieron. En ese tiempo realmente una gran falta de conocimiento y había una oscuridad completa de la interpretación de la Biblia. Era lo que estaba ocurriendo en esa época. La división de la iglesia ya había pasado. La Inquisición, la iglesia católica estaba
ahora en control, y la Inquisición fue impuesta. Y fíjense, fue el peor instrumento para tener control de las gentes. El tormento para todos aquellos que no estaban de acuerdo con los conceptos de la iglesia. No con la Biblia. No, mi hermano, es con los conceptos que la iglesia tenía, con lo que ellos decían. Y cómo la iglesia católica negoció con las almas. Digo negociaba porque vendían indulgencias, que era la salvación. Ora por tu familiar, si nos das un buen dinero, podemos orar por tu familiar y pasa del infierno al cielo en un segundo, tan rápido así como te lo doy platicando. Pero en la teología católica, ¿qué es una indulgencia? La indulgencia es técnicamente una remisión de la pena temporal causada por un pecado temporal, por un pecado perdonado. Y inclusive la aseveración que ellos hicieron de la creación del purgatorio y todo ese concepto se dio en ese tiempo. A través de esta manera, a través de la venta de insurgencias, pudieron ellos obtener bastante dinero para construir una riqueza tan grande, tan hermosa como es la Basílica de San Pedro, la sede central de ellos, que ahora es la ciudad del Vaticano. Este es el momento cuando Martín Lutero surgió una buena comprensión de la Biblia para todo el pueblo, era necesaria. La Biblia en aquellos tiempos era exclusiva de los sacerdotes, de los líderes, y de la gran revolución llamada Reforma Protestante es cuando se inició. Grandes hombres como Juan Calvino, entre otros, surgieron. Seguimos leyendo. Y fueron excelentes influencias en este periodo. Podemos decir que de los intérpretes del Nuevo Testamento, esta época fue volviendo a los principios bíblicos. La imprenta fue desarrollada y fue un gran vehículo, un gran instrumento para distribuir, para imprimir la palabra de Dios. Erasmo, que era un teólogo holandés, fue un erudito que él comenzó a enseñar el Nuevo Testamento en griego koiné. Él fue el que estableció todo lo de las reglas del griego koiné y fue una gran influencia en ese tiempo. En aquel tiempo hubo cuatro maneras de interpretar la Biblia, que era el literal, el alegórico, el analítico, era un conjunto de interpretaciones que la hermenéutica nos lleva a esta parte, reconocer cuándo es el texto literal o cuándo es alegórico. Cuando Jesús dice, si tu mano derecha te es ocasión de caer, es mejor que te la cortes. En ninguna manera estarás pensando, mi hermano, que ese es un texto literal. Es alegórico, es una forma de decir, quita de encima o quita de ti lo que te acerca a Dios. Pero no está diciendo literalmente que cortes tu brazo, sino que la gente que así lo interpreta transmite la idea equivocada de qué clase de Dios tenemos. Y luego decimos que el análisis es el proceso de dividir un tema complejo o sustancia que tenemos en partes pequeñas para tener un mejor entendimiento de cada una de las cosas. Pasamos al último grupo de la historia de la iglesia cristiana y vamos a ver cómo los intérpretes del siglo XX se acercaron a la palabra de Dios. Entramos a este siglo con una gran influencia muy liberal, negando que Jesús ha contribuido históricamente en gran manera a este mundo. ¿Les suena la cuestión de que Jesús no contribuyó históricamente a lo que es este mundo? ¿Recuerdan a lo que era el docetismo? Esa es una fantasía, eso nunca existió, Jesús nunca existió. Y ahora vemos millones centenares de millones de cristianos a través de la historia de la iglesia, cómo han resultado sus vidas cambiadas, bendecidas, porque se han acercado a ese Cristo que sí existió históricamente. La nueva ortodoxia apareció con su creador, Karl Barth, fue el principal de los que promovieron esta influencia liberal. De la misma manera, otras doctrinas que ofrecieron sus buenos principios, pero también esas mismas doctrinas tenían cuestiones tan peligrosas que si no las podíamos detectar a tiempo, nos iban a causar daño. La hermenéutica no solo se utilizó para
obtener teología exegética, sino para verificar si las doctrinas son reales o lo que quieren es hacer más religiosa a la gente en lugar de glorificar a Dios. La hermenéutica bíblica es el estudio de los principios de interpretación sobre los libros de la Biblia en su idioma original. Y ahora, con eso les estoy mostrando ahora cuál es lo que tenemos actualmente ahora, hermanos, en el siglo XXI. Lo que es el Antiguo Testamento. Tenemos que estudiar lo que es el arameo, el hebreo. Y como les he dicho, aquí lo vamos a aprender, pero son ideas básicas. No vamos a ser unos especialistas en hebreo. Lo que vamos a hacer son especialistas en la interpretación de la escritura, obviamente con el apoyo del hebreo y en este caso del Nuevo Testamento, del griego koiné. Esta fue la historia fíjense cómo la historia de la iglesia se dividió. Cómo está una vez más. Cómo la historia de la iglesia se dividió. Cómo fue influenciada. Pero